Buenas noches, bienvenidos. Es el viernes y por lo tanto el tiempo del debate de 101 Televisión. Ya saben ustedes, las dos primeras entregas fueron los jueves, cambiamos a los viernes y yo creo que ya nos vamos a tirar toda la temporada, pues casi acabando la semana e iniciando el fin de semana con ustedes. También sabes que hay varias reposiciones durante el fin de semana pues para ver este debate, donde siempre tocamos los temas que nos brinda la actualidad, pero muy de vez en cuando, yo calculo que lo hacemos una vez al mes, nos detenemos en Málaga Capital. En Málaga Capital y con los temas pues que siguen en el tapete informativo de Málaga. Esta noche en el programa contamos con Juan José Espinosa. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Podemos Málaga, ¿no? Lo llamamos así. Málaga. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Porque es el primer programa después del verano, con el que estamos aquí. Bien. Muy bien. ¿Y cómo hemos iniciado este nuevo curso político? Bien, ajetreado, dispuesto a seguir dando la batalla, a seguir haciendo oposición constructiva y fiscalizando al equipo de gobierno. Juan José Espinosa, representante de Podemos en esta mesa, de Málaga Capital. Gracias por acudir a esta llamada. Gracias. También esta noche contamos con Remedios Ramos, de Izquierda Unida. Buenas noches. Remedios, Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, soy de Izquierda Unida y concejala del Grupo Municipal Málaga para la Gente. Málaga para la Gente, sí, que a mí mucha gente de la costa me dice, bueno, eso Sí. de Málaga para la Gente, digo, no, es que es una, bueno, pues una coalición, Una ¿no? coalición, yo soy miembro de Izquierda Unida y concejala en el Grupo Municipal de Málaga para la Gente, para despejar. Pues usted cada vez que yo le diga Izquierda Unida, usted me potencia y Málaga para la Gente, para que no nos olvidemos de sí. toda la familia al completo, ¿de acuerdo? Exacto. Remedios, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Muchas gracias por invitarnos. Un placer. También esta noche tenemos la suerte de contar con Rosa María del Mar Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Como concejala? Como concejala en esta ocasión. Sí, señor, porque la anterior, bueno, estaba usted en el Instituto Andaluz de la Mujer y ya, bueno, pues ya andando por los pasillos del ayuntamiento y tal. ¿Qué tal? ¿Cómo...? Porque estuvo usted por... No, es la primera vez que está de concejala, ¿no? Es Porque la primera vez, Porque estaban sí. listas, pero claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo está yendo? Bueno, pues tomando bastante contacto con la realidad del procedimiento municipal, las diferencias que hay con el desempeño anterior, aunque las áreas son muy parecidas, pero sí que los procedimientos son diferentes. Porque ahora está más centrada en Málaga Capital y antes era un poco bueno en toda la provincia, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por acudir a esta llamada. Muchísimas gracias. Un placer. Y también esta noche tenemos la suerte de contar con el representante, en este caso, del Partido Popular, Mario Cortés. Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues yo no puedo decir que he iniciado el curso político porque la usted verdad no ha parado. es que no lo hemos parado. No ha parado. Porque acabó la feria y seguimos con la aviso de inundaciones y cuando no era otra cosa y bueno, hemos acabado el verano y hemos seguido con el invierno. Le iba a decir, me van a permitir ustedes esta licencia, porque cuando uno se permite esta licencia, esta forma de ser los programas, no quiere decir que uno pierda el rigor, en absoluto, la capacidad de saber bajar y subir, o al menos le ponemos empeño. Le iba a decir, ¿cómo vamos como los bomberos? Le iba a decir, en plan sorna, ¿no? No, Mario, no sé, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Bien, ¿O cómo está usted? Hombre, seguimos ese tema complicado, ¿verdad? al pie del cañón, es un mandato complicado. Estos señores, como bien han dicho, nos aprietan mucho y nos fiscalizan mucho y no siempre son todos los diligentes que deberían ser para aprobar los temas. Ya empezamos el debate, ¿eh? Pero bueno, aún así, Málaga sigue avanzando y yo creo que en general podemos estar contentos. Muy bien, en cualquier caso, bueno, gracias Mario, que no es uno de los temas que vamos a tocar, que ya se ha tocado y no descarto que en un futuro haya que volver a tocarlo. Juan Casas, buenas noches, representante de Ciudadanos, portavoz en este caso, ¿cómo está usted? Buenas noches, Paco. ¿Qué tal el verano? Pues muy bien y feliz de estar aquí contigo de vuelta en esta temporada. Sabes que nos vemos frecuentemente en canutazos en la calle, en ruedas de prensa. Aquí es otro registro. Pero venir aquí al salón de la tele del 101, pues muchísimas gracias. De estar aquí, feliz de la vida. Que este verano me han dicho que ha tenido usted oportunidad de recorrer un poquito la provincia también, ¿no? Sí, la provincia. Los pueblos de ahí, bonitos, ¿eh? Sí, no solo la provincia, sino que me he comprado una autocaravana vieja y me he ido hasta Sicilia, fíjese usted si me ha dado tiempo, ¿no? ¿Cómo hemos iniciado el nuevo curso político? Pues bien, tratando de convencer al equipo de gobierno que hay que desbloquear 4 proyectos fundamentales para la ciudad. Los de siempre. Para seguir avanzando, los de siempre, y bueno, aprovechar que se supone que somos la llave en este ayuntamiento para tratar de convencer al equipo de gobierno y al alcalde que hay que solucionar ciertos temas de la ciudad. A ver si antes de que acabe la legislatura le da tiempo usted a convencerlo de verdad. Porque está usted en el empeño, Yo creo que sí. Le vamos convenciendo poco a poco. Los programas, esto, en los presupuestos, va pegando mordisquitos, ¿verdad? Nadie pensaba que íbamos a quitar a los directores de distrito con el carné de partido político en la boca y que fueran funcionarios.
y en los 6 primeros meses lo conseguimos. Y muchas cosas más que seguro que nos da tiempo a comentarlas. Juan, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Gracias, Paco. Muchísimas gracias. Hechas las presentaciones, siempre, bueno, nos gusta hacerlo de esta manera distendida. Y les insisto en eso siempre, aunque vayamos con cierto desenfado y tal, pero siempre, por supuesto, sin perder el rigor de los temas que tienen su gran importancia. Empezamos, como es habitual, haciendo un repaso de la prensa del día. Vamos con los periódicos nacionales. Ahí tenemos las 3 portadas rotativos. Podemos empezar con El País, que abre de esta manera en este viernes: doble revés a la independencia. De esto también, bueno, pues habría que incluirlo, aunque ya sería la tercera semana que hablamos de esto. CaixaBank y el Sabadell, vamos con el ABC ahora, compañeros, me adelantaba yo con el ABC. CaixaBank y el Sabadell sacan sus sedes de Cataluña. Y en El Mundo vamos con la tercera portada de rotativo nacional. El gobierno facilitará las salidas express de empresas catalanas. Parece que se está adelantando a algo de lo que en un principio se espera que no ocurra. Y vamos con los rotativos provinciales. Podemos empezar con El Sur, donde abre de esta manera, también coincide el tema de la banca, también está presionando importante en el tema catalán. Sabadell saca su sede de Cataluña y el gobierno facilitará otras salidas express. Vamos con La Opinión, si os parece, que en este caso, bueno, pues va con algo más local. Fomento cuestiona la viabilidad de prolongar el cercanías hasta el PTA, algo que algunas formaciones están luchando bastante. Y también, por supuesto, incluye en su portada el Banco Sabadell traslada su sede a Alicante por la deriva seccionista. Y vamos con el periódico, bueno, con nuestro periódico digital, les insistimos, pueden llegar a él, pues bueno, pues simplemente navegando 101 Televisión, que queremos, bueno, pues con esa noticia que tenemos ahí, que entendemos que es importante. El Ayuntamiento de Málaga, rápido, el Ayuntamiento de Málaga adjudicará nuevas obras de viviendas de VPO. 101 Televisión, su página digital, donde pueden acceder a toda la información que se emite en esta televisión y, por supuesto, toda la cobertura que hacemos a lo largo y ancho de toda la provincia de Málaga. Y vamos con el tercer rotativo provincial, como decíamos, en este caso, el Málaga Hoy. Es el que me falta, compañeros. ¿O lo hemos leído también? Bien, pues entonces, hecho el repaso, Juanjo, ¿con qué titular te quedas? Pues llamativamente me quedo con el ¿Tema catalán, Ayuntamiento otra vez insistiendo en la construcción de vivienda VPO y asumiendo competencias que es lo que corresponden a la Junta de Andalucía. Está bien, hacen falta. Había una noticia hace pocos días que había 20.000 malagueños en lista de espera para viviendas de protección oficial. Es evidente que hacen falta viviendas, pero pensamos que gran parte de la deuda que sostiene este ayuntamiento es causada por asumir competencias que no le corresponden, por más que haga un esfuerzo, y entendemos que hay que exigirle a la Junta de Andalucía, en este caso, que tome las riendas de sus competencias y actúe en Málaga por el derecho a la vivienda. Muy bien, se quedaba usted con la portada de La Opinión. Remedios, ¿con qué portada se queda usted, con qué titular? Sí, pues yo, además, como decía Juanjo, porque el problema de la vivienda y también los grupos que estamos en la oposición, tenemos siempre un rosario de personas en Málaga con graves carencias de vivienda a las que derivamos al Instituto Municipal de la Vivienda y que nunca, o a veces les es muy difícil que se les pueda alquilar un piso aunque tengan otorgado la ayuda municipal para alquiler de vivienda. Entonces, es un tema importante, como ha dicho Juanjo, y cómo no, los otros también. Y qué decir tiene, yo me voy a remitir a un tuit que he visto estos días y me ha gustado mucho, no creo que ayer, y me llamó mucho la atención y lo he retuiteado en mis redes sociales. Y dice que cuando ya se va a salir usted del periódico ya, venga, vale, venga. Un segundo, donde dice lo del banco de Sabadell y CaixaBank, que van a sacar van a trasladar al domicilio social. Entonces decía, claro, pues Inditex y Zara ya lo hicieron también y se lo llevaron a Bangladesh, porque en aquella época también España tenía un gran peligro de romperse, con lo cual me quedo con este titular y con este afortunado tuit. Muy bien, muy habilidoso usted. Juan, ¿con qué portada se queda? ¿Qué titular? Voy a decir dos. Una ya la ha desarrollado Juanjo y suscribo todo lo que ha dicho, ¿no?, sobre que el ayuntamiento asume frecuentemente competencias de la Junta de Andalucía.
Y para cambiar un poquito, voy a irme al de Fomento cuestiona la viabilidad de prolongar el cercanías hasta el PTA. Ahí están ustedes ahí, ¿eh? Sí, sí, no solo con eso, sino aprovecho que estoy aquí para volver a repetir que ojalá algún día veamos que el metro llega al PTA, los talleres están muy cerca del PTA, sería una infraestructura muy fácil de hacer, además están hechos los estudios que se invirtió hace 5 o 4 años, 600 o 700.000 euros para acometer esta inversión que creo que sería muy buena para la ciudad. Nosotros seguimos insistiendo en poner medidas encima de la mesa para solventar y solucionar los problemas de movilidad del PTA. Rosa María, ¿con qué titular se queda usted? Bueno, pues Rosa del Mar, exactamente. Perdón. Pues con el de Fomento que cuestiona la viabilidad. El Parque Tecnológico de Andalucía es un polo de desarrollo fundamental para nuestra ciudad, no solo para nuestra ciudad, para nuestra provincia. Son alrededor de 18.000 personas las que trabajan allí. Yo hoy casualmente, pues sobre las 3 y algo he pasado por aquella zona. Es un caos día a día y no podemos seguir bloqueando de alguna manera el crecimiento del parque tecnológico por falta de esos medios de transporte público como puede ser un cercanía. Mario, ¿con qué portada se queda usted? Pues evidente que todo el mundo lo tenemos en la cabeza, ese doble revés al independentismo que sale, porque es muy significativo, es la primera vez que por fin el sector privado se moja en el tema catalán, es la primera vez. ¿Cómo lo han hecho? Anunciando el cambio de las subsedes fuera de Cataluña. Ese mensaje directo a los gobernantes de Cataluña es muy contundente, porque precisamente lo que se le había vendido desde el independentismo a los catalanes es que solos iban a progresar mucho más, iban a tener mucho más riqueza, muchas más empresas, mucho más trabajo, y se está evidenciando. Y ese toque de atención muy importante que están dando todas las grandes empresas catalanas de toda la vida, aparte de las multinacionales que ya se han marchado, que se están marchando, es, oye, cuidado, que estamos aquí porque estáis en España y en Europa. En cuanto ya no estéis, nos vamos. Y eso es un toque de atención que mucha gente que a priori pensaba que el independentismo iba a mejorar su calidad de vida, se van a cuestionar muy mucho si van en el camino correcto. Y el señor Mas decía que quizás Cataluña no está preparada para una independencia real, pero en cualquier caso, también quizás, Mario, cuando el gobierno da esa facilidad para que se puedan cambiar, también está dando a entender que se da un poco por vencido, como dice, bueno, como creo que se van a cambiar, no sé. Todo es política de gestos. Hombre, está claro. Esto simplemente, como yo he dicho, es el posicionamiento por fin del sector empresarial catalán en el conflicto. Más allá que eso, hay muchas interpretaciones, la sede social de aquí a allá, igual que te la lleva, la trae, o sea, pero es un toque de atención serio. Eso es con lo que me quedo y con lo que significa ese titular. Muy bien, pues hemos hecho las presentaciones, hemos dado un repaso a los periódicos nacionales y provinciales y ahora vamos con la propuesta que tenemos para este programa, que son temas, por supuesto, algunos recurrentes quizás, pero que afectan a Málaga capital. Vamos con esa propuesta. Esta semana en el debate de 101 Televisión nos detenemos en la actualidad municipal de Málaga capital. Asuntos como el pretendido canon del agua para financiar obras cifradas en 130 millones de euros. Otro de los temas que siguen bailando en el tapete informativo y aparentemente es la continuación del impuesto de sucesiones. Son las plusvalías, impuesto que supone un importante ingreso económico para las arcas municipales. También abordaremos la moratoria que establecerá el Ayuntamiento de Málaga que persigue que no se puedan abrir nuevos bares y restaurantes durante un año, sobre todo en un centenar de calles del centro y teatinos. Bien, pues esos son los 3 temas que nos proponemos abordar en el programa, espero que nos des tiempo a los 3. Y en el tema del canon del agua, la verdad es que, bueno, hay quien podría decir, bueno, que el debate ya está concluido porque a través del Pleno, pero luego nos ponemos a mirar hemeroteca y hay matices. En cualquier caso, tenemos una serie de declaraciones de concejales, de vecinos y algunos titulares que comentar que nos valen como elemento para introducir. Yo voy a leer algunos titulares, ¿vale? Para, por ejemplo, como al principio, ¿no? Para introducir el tema. Esto fue uno de los primeros. El PP sigue adelante con su plan de incrementar la factura del agua. Luego, el PP da marcha atrás del canon del agua da capital y pide a la Junta que confinancie las obras. Los malagueños no verán incrementada su factura de agua con el nuevo canon. Y Francisco de la Torre retirará el canon del agua si la Junta financia las obras. Parece ser que en el Pleno quedó claro, es que todo esto, una vez que ves el Pleno
y luego ves los titulares de la prensa, bueno, pues hay interpretaciones de sí, pero. En cualquier caso, vamos a hablar, o al menos intentarlo, pero quiero, a modo de introducción, pues recoger, el Partido Socialista ha ofrecido, bueno, pues distintas ruedas de prensa, también sus compañeros, Carlos Conde y Raúl Jiménez, comparecieron, y vamos a recopilar todas estas declaraciones, todas estas comparecencias en los medios de comunicación, y luego recojo su opinión. En cualquier caso, empezamos con unas declaraciones del presidente de una asociación, Civiles se llama, y es el señor Fuentes, que decía, eso sí, junto a concejales del PSOE. Así que fue una reunión que tuvieron ustedes y estaba este señor ahí, ¿eh? Lo van a ver. Vamos con él. Somos conscientes de que Málaga es una de las ciudades que tiene el agua más cara. Entonces, el encarecerla aún más ahora con otro canon, pues no nos parece de recibo, salvo que sea una cuestión de pura necesidad. Pero parece ser que eso no es así. Bien, era un testimonio, realmente no nos llega a decir nada, pero es un testimonio y ya está. Antes, y tiro para atrás en el tiempo, ¿verdad?, cuando se habló del canon del agua al principio, que ya el PSOE, bueno, pues empezó a decir que no sé, de que exigiendo que no fuera por ahí para subir el canon del agua, que había que buscar otras formas y maneras y formas de financiar. Carlos Conde y Raúl Jiménez comparecieron en rueda de prensa y decían esto. Todo, aunque pretendan frenarlas como la están frenando. Pido prudencia, pido rigor en la aseveración y pido sentido, y no me canso de decirlo, de corresponsabilidad de las acciones de la oposición. Donde dice clara y expresamente que hay que repercutir los gastos del ciclo integral de agua en el recibo del agua. Por tanto, estas actuaciones que son del ciclo integral del agua se debe de repercutir en el recibo del agua. Eso es algo tan básico, porque el que consuma más agua tendrá que pagar mucho más dinero que el que consuma menos agua. Bien, estas declaraciones eran cuando, ya les digo, el PSOE compareció en rueda de prensa exigiendo que los ciudadanos tenían que pagar. Se produjo esta comparecencia y Carlos Conde incide mucho en que, bueno, en ese baile de cifra de datos, que se fuera muy riguroso, y lo que acaban a ustedes de oír de Raúl Jiménez. Hace unos días, pues el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, compareció también ante los medios y propone aumentar en 13 millones de euros la inversión financiera sostenible y fiscalizar a los grandes consumidores, que ahí quizás sí coincide un poco con lo que decía Raúl Jiménez, que pague el que más consume. Vamos a oírlo. Que en las inversiones financieras sostenibles que todos los años se hacen, se destine, en lugar de para este año que se van a destinar 8 millones de euros, que se amplíe a 13 millones de euros. 13 millones de euros porque es posible. Si se van a destinar 8 millones de euros, se puede ampliar y que fueran 13 millones de euros. Y además, estos 13 millones de euros que se hiciera año tras año, de tal forma que en 10 años los 133 millones de euros que ahora se está pidiendo por parte del canon del agua, por parte de Paco de la Torre y del equipo de gobierno, se pudieran financiar. Por otro lado, entendemos que hace falta conocer quiénes son los grandes consumidores de agua de la ciudad de Málaga, que no los conocemos. Si no solo queremos saber qué se gasta, sino cómo se gasta y quiénes son los que gastan más agua. Y antes de cuando conozcamos quiénes son, pues que se estudie poner un recargo, en este caso, a los grandes consumidores antes de ponérselo a la familia. Bien, estas son las declaraciones que se han realizado últimamente y la verdad es que hemos tenido que tener un poco de hemeroteca para recuperar la intervención de Carlos Conde y Raúl Jiménez, y porque hace ya casi, yo creo que incluso, sí, al principio de una vez que acaba el verano. En cualquier caso, Juan José, de Podemos, no sé, abre usted la lata. Bueno, defender que Decía el agua... Mario que hay muchos datos que bailan. Sí, es un derecho en principio y un bien común que pensamos que no se debe encarecer. Tampoco sabemos por qué llega la propuesta en agosto, cuando hubo una mesa por la tarifa del agua, como ustedes saben, y ahí se conocía ya que hacían falta las obras hidráulicas que le vienen haciendo falta a la ciudad hace mucho tiempo. Por tanto, la propuesta medio improvisada y sin ningún consenso y sin haber hablado con ningún grupo nos pareció rara. Y nos pareció rara que se sacase de esa mesa que estaba funcionando bien, que consensuó unas tarifas que, por cierto, todavía no conocemos las liquidaciones, como decía el señor Pérez, de la tarifa, de a quién le afecta y cómo le afecta, porque se viene aplicando desde el 1 de enero del 17 y las conoceremos el año que viene, para incrementar o disminuir la tarifa. Por otra parte, habría que poner en lo alto de la mesa que esta ciudad ingresa mucho por agua. Es decir, esta ciudad ingresa en tasa y precios públicos el 40% por agua.
mucho más que los municipios de mayores de 500.000 habitantes del resto del país, que vienen a ingresar un 30%. Por tanto, se paga mucha agua, no es que sea caro el recibo, sí que se paga mucha agua, se recauda mucho por el agua y pensamos que no se debe encarecer más. La obra hidráulica habría que hacerla vía presupuesto y que cada administración asuma lo que le corresponde. Bien, Rebe. Sí, yo creo que el enfado que tenía el equipo de gobierno en la rueda de prensa cuando decía apelo a la responsabilidad de la oposición fue cuando se aprobó la moción en este último pleno de Málaga para la gente, donde se rechazó el canon, se rechazó la propuesta del equipo de gobierno de añadir un nuevo canon a la factura de masa, y eso se aprobó por todos los grupos de la oposición. Nosotros, además, lo entendemos y así lo argumentamos en la moción, que ya desde el 2006 el gobierno municipal se ha cobrado 2 veces un canon, una vez de 52 millones de euros y otra vez en 2009 de 75 millones de euros. Un canon que no fue destinado no revirtió en la empresa municipal de agua, o sea, no se hizo infraestructura nueva, no se hicieron tuberías nuevas, sino se destinó a otros fines como el Museo de la Gema, etcétera, etcétera. Con lo cual entendemos que no hay una buena gestión, se ingresa dinero, como ha dicho Juan José, se ingresa bastante dinero por parte de Masa. Es una empresa pública rentable, pero no se destina al fin para el que revierte, ¿no? No revierte. Con lo cual, el equipo de gobierno, si gestionara bien, no tendría necesidad de proponer ese nuevo canon, que además es saltarse la torera, la mesa técnica que hay con todos los grupos políticos. Juan. Basta de meterle la mano en el bolsillo al contribuyente, sobre todo a la clase media trabajadora. Nosotros desde el primer momento dijimos que no a subir impuestos, porque viene en el ADN de Ciudadanos. Nosotros siempre queremos bajar impuestos y donde somos decisivos siempre bajamos impuestos. También es cierto que tenemos una realidad. Emasa es una empresa municipal sobreendeudada, no tiene capacidad financiera. Entonces, es verdad que hay que hacer esa inversión, no se hizo en su momento, pero no vale las lamentaciones ni mirar para atrás. ¿Qué es lo que propone el Grupo Municipal Ciudadanos? Pues busquemos esa financiación. Estoy totalmente en contra de lo que dice el Partido Socialista y Daniel Pérez, porque las IFS son inversiones que están dedicadas a otros fines. ¿Dónde se puede sacar el dinero todos los años para hacer esa inversión? Pues nosotros se nos ocurre así a bote pronto dos. Por un lado, reclamar todos los convenios urbanísticos que hay en la calle, digamos, que por un valor estimado de 160 millones de euros. Esa es una de las vías. Y dos, que el alcalde deje de hacer de promotor, que deje de hacer viviendas de protección oficial y exijamos a la Junta de Andalucía que haga sus competencias. Porque también quiero recordar, para terminar, que la Junta de Andalucía en Málaga Capital, con el canon que tiene al agua, ha recaudado desde el año 2011 al 2017 38 millones de euros. Y no hemos visto ni una sola actuación de saneamiento en las aguas de nuestra ciudad. Rosa. Bueno, pues en Málaga la historia del agua es la historia de las ocurrencias. Ya tuvimos aquella de los 11 litros y ahora pues seguimos con el canon. De alguna manera todas las infraestructuras que durante 20 años se han dejado de hacer, pues de repente parece que desde esa dejadez es la ciudadanía la que tiene que hacerle frente, entre otras cosas porque Emasa ha sido una empresa expoliada. Ya ha comentado Remedios pues que mediante canon de Emasa al mismo ayuntamiento pues se han traspasado bastantes millones de euros que servirían para evitar ese canon. Y si aludimos a lo que decía Juan Casá del canon de la Junta de Andalucía, él mismo comenta que mediante ese canon se ha recaudado en Málaga 38 millones de euros, pero están comprometidos para la EDAR Norte, que tiene un coste de 70 millones de euros, ¿no? Entonces, obviamente todavía no ha echado a andar porque hay una mesa técnica que está dilucidando. Primero se han barajado ya hasta 5 ubicaciones diferentes. Ya se ha decidido una y están en el proceso. Mario Cortés. Pues mira, esto es un problema puro y duro de gestión. Hay que cambiar
muchas tuberías en la ciudad. Recordad que las tuberías actuales son de fibrocemento. Fibrocemento tiene una parte de amianto, sabéis que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y sustituyéndola, porque en sí mismo no tiene problemas, pero cuando se rompe es cuando puede tener problemas, y entonces recomiendan que hay que ir cambiándolo. Entre otras cosas, ese plan de cambio de tuberías durante 20 años, pues vale esa cantidad de millones que estamos hablando, que ronda por los 80 millones. Segunda idea, ¿con qué se paga? Porque si no no tenemos más ingresos. La Junta de Andalucía no pone un duro, porque lo que está poniendo se lo está quitando a los malagueños del canon ese que hemos hablado, que significa que los presupuestos anuales de la Junta de Andalucía no va ni un solo céntimo para el agua de Málaga. Ella lo ha reconocido. Del dinero que están recopiando de la factura del agua de la Junta, va a ser, cuando juntemos los 70 millones, para hacer una obra. O sea, que se van a pagar los malagueños el 100% de la EDAR del presupuesto de su bolsillo. Sin embargo, de los presupuestos generales de la Junta, ni un céntimo para la ciudad. Ojalá tuviéramos el mismo trato que tienen otras ciudades, y no quiero mirar a ninguna capital en concreto. Vamos a una segunda ronda de esto. Tercera idea. Como no podemos, a día de hoy hemos decidido echar atrás esa subida de la posible canon del agua, nos encontramos que no podemos acometer la obra en el periodo estipulado. Vamos a tener un incremento presupuestario, pero claro, ya los 130 millones, en vez de en 20 años, tendrán que ser en 40. Y esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Por eso el portavoz pedía corresponsabilidad. Porque si estos señores aquí sentados no aceptan las propuestas que hacemos, simplemente ¿sabéis lo que pasa? Que no se hace nada. Y eso es lo que lleva pasando en Málaga pues desde que estamos gobernando en minoría. Bien, pensaba que me queda tiempo, nos vamos a la publicidad, volvemos, una ronda más para concluir con este tema, porque bueno, hay aquí algunos datos que, sobre todo porque hay gente que me pregunta, bueno, si hay veces que en pleno se aprueban cosas, pero que realmente no tienen obligación de hacerlas, y es hasta qué punto lo que se aprueba en pleno es efectivo o no es efectivo. Por eso le digo, bueno, vamos a publicidad y ahora volvemos. Venga, ahora lo vuelvo a explicar. Entramos en la segunda parte del programa y lo que les decía yo, que creo que lo expliqué fatal, porque uno pues le pone empeño, que cuando algo se aprueba en pleno no quiere decir que necesariamente se tenga que llevar a cabo. Eso es algo que ha quedado claro ya durante la presente legislatura con muchos temas, o al menos así es como se ha manifestado. En cualquier caso, no sabemos si lo que se aprobó en pleno es lo que realmente se va a llevar a cabo, porque hay asuntos que se han aprobado y que incluso ustedes han discutido en sus comparecencias en los medios de comunicación, donde ha llegado a decir, incluso Izquierda Unida, recuerdo, que parece más una declaración de intenciones que realmente lo que el Pleno se ejecute. En cualquier caso, una vez acabado el Pleno, lo que sí se trasladó el problema de cómo se va a financiar esta obra de la Junta de Andalucía para que sea la Administración Autonómica la que aporte, o al menos se le echó el balón. Y en cualquier caso quedaría así, con financiar estas obras serían 72 millones de euros, mientras que más aportaría 52 y el Ayuntamiento otros 6. En cualquier caso, porque es el turno con el que vamos a concluir y pasamos a hablar de plusvalía. Juan José Espinosa, Podemos, esa mesa donde dicen ustedes que se están reuniendo, donde se va a decidir cómo se va a hacer esto. Para Podemos, ¿esto qué solución tiene y cómo y de qué manera? Imagina usted, lo nombramos alcalde, venga, ¡pa!, de golpe y porrazo. ¿Cómo arregla usted el problema? Yo creo en principio no hay que lamentar lo que decía el señor Casal, no hay que lamentar, pero sí hay que conocer el endeudamiento que tiene EMASA y dónde se destinaron los cerca de 169 millones de euros que le pidió el ayuntamiento, los cánones que le cobró el ayuntamiento a EMASA. Y lo último que decía el señor Cortés me parece muy interesante. Él concluía con la frase de no se ha hecho nada, efectivamente. En tema de obra hidráulica no se ha hecho nada en la ciudad, ahora es cuando hay que empezar a hacerlo. Y nosotros defendemos que hay que hacerlo vía presupuesto, como decía anteriormente, y que cada administración que le corresponda su parte lo aporte. Y una cosa llamativa para terminar con EMASA es que una empresa rentable, por más que esté endeudada y como se decía que no tiene capacidad financiera, pero es una empresa, recordemos, a la que el ayuntamiento no le pone un solo euro, no financia nada. Por eso no estaría de más que el ayuntamiento financiara EMASA como financia el Cervantes o como financia el Palacio de Ferias. Es más, sería más proclive a financiar EMASA porque es algo que usa mucho. El agua es un uso y un derecho de los malagueños y no tanto el Cervantes, que lo paga también los malagueños y las malagueñas que no acuden al Cervantes. Por tanto, se puede financiar vía presupuesto.
Reme. Sí, como dice Juanjo, el agua es un derecho. Y como decía el señor Casay, también nosotros lo manifestábamos en nuestra moción y lo llevamos manifestando hace mucho tiempo. Al alcalde le hacen falta 130 millones de euros para acometer la obra y lo quiere imponer en un canon. Y nosotros le decimos, cobre usted los convenios urbanísticos que ha dejado de cobrar y a los que a veces incluso ha eximido de ese cobro, que son un importe de 155 millones de euros. Le sobrarían todavía 15 millones de euros si ejecutara los cobros por convenios urbanísticos, convenios con Martirícola, Térmica, Hoyo Espartero y recientemente Sánchez Blanca, donde parece ser que están negociando rebajar 14 millones de euros de deuda que tiene el consistorio Agía, que es una inmobiliaria vinculada a Unicaja. Entonces, gestionando de otra forma y recaudando lo que tiene que recaudar, no tendría por qué gravar a los ciudadanos con este canon. Y aparte la obra hay que acometerla y como bien dice, se llega a un acuerdo con la Junta de Andalucía que cada uno abone su parte para terminar la Edad Norte y para también arreglar las tuberías. Claro, además lo llevamos a pleno y también lo llevamos los grupos de la oposición. Retirar el amianto de las tuberías. Las tuberías en Málaga están ya obsoletas, están antiguas, se pierde mucha agua por fugas en Málaga. Pero eso hay que hacerlo en condiciones, hay que hacerlo programado y sobre todo no grabando a los ciudadanos. Juan. Yo ya lo dije antes, sí, de bueno, dónde sacaría el dinero, pero quería con la confinanciación de la Junta de Andalucía y aprovechando que tenemos una representante la pegó del partido... un tiro de orejas ya, vamos. Pero sí, venga. Del Partido Socialista, como ya sabrá, este año tenemos presupuestos en Andalucía gracias a que Ciudadanos firmó un acuerdo y fíjese usted que había un punto donde había una inversión de 26 millones de euros para la norte. Entonces estamos esperando, ya estamos en octubre, pero yo confío en la seriedad de la Junta de Andalucía, que cumple los acuerdos con el resto de partidos políticos y que va a invertir en 2 meses y medio que nos quedan esos 26 millones de euros. Estoy muy seguro. Rosa. Bueno, pues de alguna manera también insisto en lo que comentábamos, que Masa era una empresa saneada, rentable, que se produce un expolio de esa empresa para financiar al Ayuntamiento de Málaga. Eso provoca que ahora, además, después de no haber hecho todas esas infraestructuras en 20 años, queramos hacerlas de golpe sin ese dinero que tenía de Masa a costa de los ciudadanos. Y obviamente no es esa la manera de hacerlo. Y por otro lado, con lo que decía Juan Casá, pues hay una mesa técnica que sabe que han estado mucho tiempo discutiendo primero sobre el caudal y luego sobre las diferentes ubicaciones y bueno, ya se han puesto de acuerdo en que parece que va a ser en la zona norte de Málaga y hay un conflicto con Alhaurín de la Torre que tendrá que resolverse, pero la inversión está ahí esperando a que los técnicos decidan exactamente todo. Mario, para concluir ese tema y pasamos con las... Como veis, de dinero de la Junta ni hablamos. 70 millones. 70 millones de euros. Sí, del canon de los malagueños, que se les cobra todos los meses en el agua. 38 millones de los malagueños y el resto de otros ayuntamientos que van a ser solidarios. Que si ya me conozco yo la historia. ¿Qué pasa aquí? Que si os dais cuenta por mis compañeros, se ve que es que no están en la acción de gobierno. Las cuentas hay que sacarlas de algún lado. Aquí cogemos el dinero de allí, saneamos esto de allá. No, mire usted, los problemas son de hoy. Y encima es una planificación a 20 años. No empecemos a mentir diciendo que es que se le ocurrió al alcalde ahora que hace falta cambiar la tubería de un día para otro. Esto es una planificación y simplemente es un tema de números. La ciudad tiene que seguir funcionando. Los convenios urbanísticos están muy bien, pero tiene que seguir desarrollándose la ciudad. Tenemos que seguir haciendo cosas. El Teatro Cervantes, con todo el respeto del mundo, no lo podemos cerrar, por poco que le guste a Podemos. La cultura tiene que seguir funcionando. Lo que quiero decir con esto es que la ciudad tiene que seguir. Hay muchas áreas sociales, tecnología, policía, seguridad, nuevas plazas, nuevas zonas. Eso se llama gestionar una ciudad. Y hay que planificar la ciudad no a corto, sino a 20 años en vista. Lleváis 20 años. Eso es lo que estamos haciendo. 20 años lleváis. Entonces, cuando llega la hora de tomar decisiones, cuando uno gobierna, tiene que tomar decisiones, pues tiene que cuadrar los números. Y ninguna de las propuestas que se han puesto encima de la mesa son propuestas realistas. Son parches que se ha ocurrido sobre la marcha, pero la realidad es que si tú te gastas todo el dinero de los convenios urbanísticos, en los próximos 20 años en esta ciudad no se hace absolutamente nada. Nada.
Y si la Junta no pone un céntimo en Málaga, no podemos hacer las grandes infraestructuras que necesitamos. Y eso es otro hecho. Y en la intervención de la señora Rosa, como veis, de destinar presupuesto a Málaga ni hablamos. Sigamos cogiéndole un poquito todos los meses a cada malagueño y con eso hacemos la EDAR. Entonces, si sabemos que no tenemos el apoyo de la Junta, porque no hay un céntimo, no podemos subir impuestos, pues llega un momento en que digamos ustedes cómo seguimos avanzando en la ciudad en este aspecto. ¿Qué decisión hemos tomado? Que esa es la importante. Lo que hemos decidido, no subir el canon del agua y, por tanto, retrasar las obras de infraestructura mientras no haya dinero de la Junta, pues 20 años más. Es decir, Mario, ya estaremos hablando de 40 años para renovar todas las infraestructuras de agua, en vez de 20. Por empatizar con los vecinos. Sí. Es decir, que si la Junta juega, hay juego, si no, no. Si la Junta juega... Si no, hay que retrasarlo. Efectivamente. ¿Hasta cuándo? Otros 20 años más. ¿Hasta que la Junta ceda? No, o otros 20 años ya sufragados por los malagueños poquito a poco. Que es como estamos haciendo lo de la EDAR Norte, pagado por los malagueños poquito a poco. Porque la Junta, de eso de destinar un dinero a Málaga, eso parece que no va en el ADN. Y entonces, muy simple, si la Junta no nos da dinero para hacer la obra, las pagaremos nosotros, pero como una hipoteca, pues tendrá que ser más años. Así de fácil. Abro o cierro. Bueno, es que me tengo otro tema. Yo podía seguir abriendo con el debate. Venga, cambiamos de asunto. En cualquier caso, no descarto que esto del canon del agua, pues lo volvamos a traer a este programa y, bueno, a ver cómo se suceden, porque lo mismo no hay que esperar 20 años. A ver, en cualquier caso, cambiamos de asunto. Vamos con la plusvalía. La plusvalía, yo creo que ha sido un poco la segunda parte del impuesto de sucesiones, ¿no? Había quien dicen que se confundían, que no se pagaban impuestos, que realmente se pagaba plusvalía. La verdad es que, bueno, como saben ustedes, el impuesto de plusvalía es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como impuesto de plusvalía. Es un tributo que aporta más de 2.000 millones a los ayuntamientos. Se aplica cuando se vende o se dona un inmueble. Y ahí es donde está el problema o el cambio que se entiende que a una vez que sea del impuesto de sucesiones se quiere también eliminar, que sea cuando haya beneficio. En cualquier caso, voy a ofrecerles una información donde hablamos del tema de las plusvalías en nuestro país y que da algún dato de la provincia de Málaga. Una información que también le ofrecimos en nuestro informativo. Casi todos los pisos locales y demás inmuebles urbanos en España se revalorizan año tras año de manera constante. Así, desde que compramos o adquirimos por otro título un inmueble hasta que lo transmitimos de nuevo, con toda seguridad habrá aumentado su valor. Esto no es otra cosa que la plusvalía, un impuesto de carácter municipal y que aporta, según los expertos, más de 2.000 millones de euros a los ayuntamientos de todo el país. Es un impuesto que se aplica cuando se vende o se dona un inmueble. La raíz del conflicto que rodea este tributo reside en que se aplica con independencia de si existe o no beneficio. En la época del boom inmobiliario no suponía un problema, sin embargo ahora muchos de los contribuyentes que venden un inmueble lo hacen a un precio inferior al que lo compraron. Sobre este impuesto se han pronunciado en infinidad de ocasiones los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga. Y en este sentido, todos los grupos estudian realizar una apuesta en común con el objetivo de pedir al equipo de gobierno una rebaja de la plusvalía por herencia. Casi todos los pisos... Hasta aquí esta información, ¿verdad? Que yo creo que, bueno, le sitúa un poco, ¿verdad? Esto ha llegado al ayuntamiento porque ya el alcalde, en una comparecencia, yo recuerdo, donde dijo que no se mostraba en contra, pero la cantidad que se ingresa por concepto de plusvalía, alguien la tendrá que poner. Bien, eso fue uno de los primeros datos que, bueno, las primeras declaraciones que se realizaron. Hace una semana, pues en el Pleno se coló este asunto y se poco mezcló con el tema de los impuestos de sucesiones, por eso decía yo que era la segunda parte, y una de las intervenciones de Daniel Pérez, el portavoz, bueno, pues criticaba un poco la actitud del Partido Popular porque decía Daniel Pérez que querían confundir a los ciudadanos impuestos de sucesiones con plusvalía. Esto es lo que decía Daniel Pérez. Han intentado engañar a los malagueños recogiendo firmas, intentando que la gente creyera que firmaba por el impuesto de sucesiones, cuando realmente lo que le afectaba a Yolanda, a Rosario, que intervino el otro día en la Comisión de Economía, eran las plusvalías. Y han engañado a los malagueños. Le han contado un cuento. Ustedes son los cuentistas, señores del Partido Popular. Pregúntenle a Yolanda, mírele a la cara a Yolanda, a Francisca, y explíquele
la realidad de lo que han tenido que pagar. Esa es una realidad. Ejemplo tenemos todos. Plusvalía de 5.800 euros por un pisito de 60 metros cuadrados. Plusvalía, sucesiones, impuestos de sucesiones, 0 euros. Pegamos un salto en el tiempo y nos vamos a 21 de marzo de 2017. Comparecencia a preguntas, ¿verdad?, en el Congreso del señor Montoro. En esta declaración, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal no invalida su aplicación. En cualquier caso, esto es lo que decía. Estamos hablando de marzo de 2017. Estamos ante una sentencia del Tribunal Constitucional que no se refiere a la norma estatal, o sea que, señor senador, señor alcalde, no se ha modificado en esta Cámara a instancia de este Gobierno y de mi persona, no se ha modificado, por tanto, no venía a cuento. Y a ese respecto tenemos que esperar a que haya una sentencia definitiva del Tribunal Constitucional que afecte al régimen general de nuestras haciendas. Por lo demás, insisto, no estamos ante el impedimento de recaudar, de exonerar un impuesto, sino ante el impedimento de que si no existen plusvalías, pues como es lógico y es muy coherente, muy normal, pues los ayuntamientos ni ningún otro sujeto pasivo pudiera recabar este impuesto. Gracias, señor presidente. Es decir, que si no hay beneficio no se debiera, ¿no? En este caso entra el tema de las donaciones, pero también en el último pleno hubo una varias comparecencias de vecinos, en este caso vecinas, afectados por este tema. Y ya entiendo que con esta declaración de esta señora, pues ya sí que nos bajamos a la calle, ¿verdad? Sí, con los vecinos. Vamos con este testimonio. Mi ayuda son 426 euros al mes, tengo un hijo al cargo. Y cuando empiezo a mover papeles me sale un impuesto de sucesiones 0, pero una plusvalía de 3.000 euros. ¿Vale? Yo, para hacerle frente a ese pago, pues lo que hago es pedir un préstamo con avalista mi padre, el cual tiene una pensión, y el que tengo que hacer frente durante 2 años y medio a pagar 110 euros todos los meses, de esos 426 euros. Bien, yo creo que hemos hecho un amplio recorrido y dirán ustedes, ¿le falta al Partido Popular? No, el Partido Popular está aquí, que va a hablar ahora. En cualquier caso, claro, ahí hay un dinero que se ingresa y ese dinero hace falta pues para muchas cosas que hemos hablado, ¿no? Y bueno, el alcalde, pues lo quiero recordar, me falta buscar la hemeroteca, lo podía ver. En cualquier caso yo lo recuerdo y fue así. Que sí, que vale, pero ese dinero, ese dinero que se ingresa en concepto de eso, ¿cómo se va a suplir? Y luego están los que dicen, bueno, si se quita hay cantidad de cosas que hacer, bueno, en cualquier caso. Y también tenemos el testimonio que yo creo que al final es lo más importante, que es la calle, esta vecina. Bueno, lo primero que hay que saber es cuánto se ingresa por plusvalía. Es decir, una de las cosas que llevamos mucho tiempo pidiendo es la transparencia a la hora de conocer las liquidaciones en los diferentes impuestos del ayuntamiento y que no tenemos. Por ejemplo, en el caso de plusvalía, sabemos cuánto se ingresa en total, es decir, se ingresa 61 millones de euros, pero no sabemos cuánto por transmisiones, es decir, por compra-venta, y no sabemos cuánto por herencia. Nosotros decimos que el impuesto de plusvalía tiene que quedarse, pero tiene que revisarse. Es decir, el de herencia no, es decir, el de herencia eliminarlo, ¿no? Evidentemente, la plusvalía genera una mejora, un enriquecimiento especulativo del entorno, de la infraestructura que el ayuntamiento pone. No es lo mismo tener un piso en Dos Hermanas a día de hoy que si lo tiene en Dos Hermanas cuando hay un bosque urbano enfrente. Por tanto, grava las mejoras del entorno. Eso yo creo que tiene que quedar claro por una parte. Y por la otra nosotros ya propusimos, y yo creo que aquí viene el engorro de la cuestión, en 2016, eliminar un requisito que te piden a la hora de bonificarte la plusvalía por herencia, que era echar 2 años empadronado antes y mantener el inmueble 2 años después. Yo creo que ese fue el embrollo que no aceptó en este caso el Partido Popular quitarlo, por tanto solo han podido acceder a las bonificaciones de los valores catastrales bajos el 5% de la población y no el resto. Y por eso teníamos a vecinas pues que resulta que tiene una plusvalía por herencia de un piso que tiene un valor catastral bastante bajo, pues de 3.000, 4.000 o 10.000 euros. Remedios. Sí, nosotros... Yo creo que es importante, y les voy a insistir de verdad, porque yo es que me pongo muy de parte de los vecinos, diferenciar si están de acuerdo cuando hay beneficio o cuando es herencia, es decir, separar
Claro, vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo con unos impuestos progresivos, o sea, que pague más quien más tenga o quien más reciba. Cuando el fin es el enriquecimiento, la plusvalía o el obtener un valor añadido al valor de la vivienda, o no es lo mismo el impuesto de transmisiones patrimoniales que el de la herencia, no es lo mismo. Entonces, cuando no genera un enriquecimiento, cuando tú estás heredando la vivienda donde vives, es muy fuerte que encima tengas que pagar por eso. Imaginaros el caso, ahí hemos tenido ejemplos de vecinas, también hay el caso de personas que enviudan muy jóvenes, con niños pequeños, y que a la desgracia de quedarte solo, perdiendo a tu pareja, le sumas que encima tienes que pagar un dinero por heredar una vivienda que es tu vivienda habitual. Eso es tremendo, y sobre todo dependiendo también del nivel de renta de cada uno. Esto hay que revisarlo caso a caso, no se puede hacer tabla rasa sí o no, pero en el caso en que sea tu vivienda habitual, en los casos en el que no hay un enriquecimiento con la vivienda, en el caso de una herencia, como ha hablado esta señora, y que para poder recibir cuando su madre fallece, y además en esos casos es que estamos la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, porque en España tenemos además la tradición de comprar la casa y no de alquilar. Fallece uno de tus padres y claro, la legítima es la legítima, tú tienes una parte de esa herencia, con lo cual tienes que pagar, porque no es tu residencia, porque tienes que hacer las cuentas, y a veces las personas se ven pidiendo un préstamo cuando a lo mejor no tienen ni trabajo, y entendiendo que tiene que haber impuestos, porque sin impuestos no tenemos unos servicios públicos, pero siempre unos impuestos progresivos y que paguen más quien más tiene. Se pelearon en la Junta, ahora se pelearán en los ayuntamientos, ¿no? Yo quiero dar la bienvenida a los partidos de la izquierda, Podemos, Izquierda Unida y el Partido Socialista, a la bajada de impuestos en el Ayuntamiento de Málaga, pero llegan tarde. Nosotros en 2 años hemos bajado 24 millones de euros. Tú buscado algo más grande, hombre. No, pero que ahora te lo cuento yo rápido. Bien. No, pero que te digo, 22 medidas en 2 años. Entonces, por eso les quiero dar la bienvenida. 3 de ellas van especialmente con las plusvalías. Miren, desde que ha entrado Ciudadanos, con un acuerdo con el equipo de gobierno, hemos multiplicado por 2 la bonificación por herencia, de 1.600.000 euros al año a 3.600.000. Hemos empezado por los casos más urgentes. Por cierto, el Partido Socialista votó en contra de estas bonificaciones. El año pasado votó en contra. Hemos hecho que 1.600 malagueños ya no tengan que pagar un peritaje de 700 euros para demostrar que la venta era en pérdidas. Hemos luchado intensamente, antes de que llegara la sentencia del Tribunal Constitucional, por las plusvalías a pérdidas. Por cierto, el Partido Socialista votó en contra y nos llamó antisistema también. Se lo voy a recordar a doña Rosa. El Partido Socialista ha descubierto, después de 35 años, más o menos, que llevan en la Junta de Andalucía, que se pueden bajar los impuestos. Hemos bajado el impuesto de sucesiones y eso es gracias a un acuerdo de Ciudadanos. Por lo tanto, menos hablar, más actuar, más negociar con el equipo de gobierno, dependiendo de la institución que sea, con el partido que esté gobernando, para bajar realmente los impuestos. Entonces, el tema de plusvalía en el Ayuntamiento de Málaga, ¿cómo está? ¿Usted considera que está bien o hay que seguir...? Hay que seguir trabajando, pero oiga... O convenciéndoles, ¿no? No, es que me hace mucha gracia porque de repente ahora se llega y dice, no, hay que trabajar las plusvalías, cuando antes de ayer estábamos crujiendo directamente con los impuestos de sucesiones a muchísimos andaluces. Yo lo que digo es más hablar, más actuar, y sobre todo poner propuestas encima de la mesa. Nosotros hemos empezado con los casos más sangrantes, las viudas. Hay que seguir trabajando, pero es que mis compañeros que están allí enfrente no han hecho ni una sola propuesta desde que hemos entrado en el ayuntamiento hasta antes de ayer. Ahora, como ya se ha eliminado el impuesto de sucesiones, queda muy bien. Y, por cierto, todos ellos, en las bonificaciones por plusvalías, los 3 han votado en contra de las ordenanzas fiscales. Tenemos una segunda ronda, ¿eh? Venga, Rosa. Bueno, aludía Juan Casá que el impuesto de sucesiones pues crujía a la ciudadanía de Andalucía. El impuesto de sucesiones, usted sabe perfectísimamente que afecta a un tanto por ciento muy pequeño de la población. Si se va usted a barrios como Cruz de Uñadero, Carretera de Cádiz, El Palo, Camino de Suárez, etcétera, etcétera, la mayoría de las personas lo que heredan, si tienen suerte, es un piso de 70 metros cuadrados que vale 50, 60.000 euros y no más. Eso no paga
Eso, ¿Dónde en hay donde pisos a 60 yo le metros cuadrados por 50.000 euros? Lo Dígame usted acompaño dónde con hay. mucho gusto cuando usted quiera a Carretera de Cádiz, por ejemplo, Barriada de la Luz, Puerta Blanca, incluso los hay más baratos. Se ve que usted no frecuenta esas zonas de Málaga. Yo estaré encantada de acompañarle. Todas esas personas, que es la mayoría de nuestra Málaga olvidada, la de los barrios, no pagaban impuestos de sucesiones. Y es María la que le pone rostro, la que le pone voz a toda esa ciudadanía que no paga impuestos de sucesiones, como en la mayoría de los casos, pero que sí se ve obligada a pagar las plusvalías. Eso, las bonificaciones tienen que ir en función de la renta de las personas, del valor catastral de la vivienda, de colectivos desfavorecidos, porque no vale con decir tenemos bonificaciones si solo afectan un 5%. Mario. Bueno, yo creo que estamos mezclando temas. Vamos a empezar por explicar las cosas. Por eso decía yo que en la segunda parte. Eso es, vamos a ver. Aquí lo que estamos hablando, que es donde estamos todos de acuerdo, es en las causas, en esas condiciones, cuando una persona muere y deja la vivienda en herencia a otra persona. Ajá. El Ayuntamiento de Málaga tiene bonificado al 95% el escenario en el que la que hereda la casa es la viuda, o el viudo, si estuviera a nombre de su mujer. ¿Qué significa esto? Que si tú demuestras que llevabas viviendo en esa casa y que vas a seguir viviendo en esa casa, pues evidentemente cuando muere tu marido o tu mujer y tú heredas la casa, no tienes que pagar nada más que el 5%. Está prácticamente el 100% bonificado, ¿vale? Bueno, el 95 al 100 hay un 5%. Bueno, un 5% de los casos. Estamos hablando de la casa, el valor que tenga. Estamos hablando de 3.000 euros en el caso correcto, pues estaríamos pagando, que tenía que pagar 150 euros. En ese ¿vale? caso. ¿Qué estamos hablando aquí? De casos muy concretos, pero yo lo que quiero que entiendan ustedes es que si yo no estoy en la circunstancia en la que enviudo y me quedo viviendo en la misma casa, significa que es que me voy a vivir a otra casa. Una cosa bastante simple de entender. Por lo tanto, ahora tengo dos viviendas, en la que vivo y la que acabo de heredar. La que acabo de heredar, ¿qué hago con ella? O la pongo en alquiler, o la vendo, o la dejo cerrada. Pero la cuestión es que tengo ahora un usufructo sobre una vivienda que antes no tenía. En aquellos casos donde usted no va a usar la vivienda para vivienda habitual, que de ahí el requisito de 2 años empadronado, o sea, que decir, viviendo allí, tendrá que pagar por una sencilla razón, porque algo hará con esa vivienda, no la va a dejar cerrada, o la va a vender o la va a alquilar. De ahí el tema de la plusvalía. Hay casos, como esta señora, excepcionales, que es, oye, mi madre es que vive conmigo y por tanto ya no va a vivir en esa casa, y sin embargo está pagando la plusvalía porque no cumple los 2 años de empadronamiento. Esos son los casos que hay que arreglar. Pero lo que está claro es que si una persona hereda una vivienda y no va a vivir en esa vivienda, tiene un activo, que ese activo podrá rentarle o bien por venta o bien por alquiler. Y además, no se nos olvide que la plusvalía no se paga de hoy para mañana, tiene un plazo de 6 meses para pagar. Luego te da tiempo de sobra a alquilar la vivienda, a venderla, a planificarla. O sea, algo habrá que hacer. Entonces, no generalicemos. Hay casos muy concretos cuando, oye, mi madre ha muerto mi padre y se va a venir con nosotros a vivir, entonces no se puede beneficiar de esos 2 años porque no está. Ahí habrá que buscar el encaje y en eso estamos. Pero con carácter general, miren ustedes que ahí también que analizar las cosas, ¿no? ¿Y por qué se ha caído del caballo ahora el Partido Socialista? Y enlazo con lo que decía Juan. Pues porque Ciudadanos les ha obligado a quitar el impuesto de sucesiones, más obligado con toda la de la ley, porque se han resistido todo y más. Al obligarse a quitar el impuesto de sucesiones han dicho, pues ahora vamos a por los ayuntamientos del PP, porque yo todavía no he visto que los ayuntamientos que gobierna el PSOE hayan dicho, oye, vamos a quitar las plusvalías por herencia. Y ahí tenemos el ayuntamiento de Sevilla, no he escuchado al señor Espada decir, vamos a quitar el impuesto. Eso sí, lo proponen en Málaga. Entonces, se ve un poquito el plumero, un poquito nada más. Ahora vaya una segunda, por supuesto que vaya a poder contestar. Compañeros, yo no sé si quizás no vayamos a publicidad y volvemos y vamos con una siguiente ronda. Vamos, pues vamos a publicidad, pero no se vayan, que seguimos con el tema de las plusvalías y ya entraremos en la recta final, porque también trataremos, bueno, pues a moratoria que se ha planteado para la apertura de nuevos bares en la zona centro de la ciudad. Publicidad y volvemos. Publicidad, última parte del programa. Seguimos hablando del tema de las plusvalías, porque bueno, pues cada uno ha expuesto su postura y en cualquier caso decía Mario Cortés en la última intervención, lo hago adrede por supuesto, para situarnos otra vez, ¿verdad?, que curiosamente pues solamente se ha pedido la eliminación de las plusvalías en los ayuntamientos del PP, no en los del PSOE. Juanjo.
seguir insistiendo en que hay que eliminar el requisito que ya se aprobó en la última comisión y se volvió a aprobar en el Pleno, y que nosotros propusimos en 2016, el requisito que antes comentaba Mario, que es el de convivencia, que no tiene ningún sentido en caso de herencia, y bonificar, seguir bonificando los valores catastrales bajos. Eso por una parte. Por otra parte, contestándole un poco al señor Casá, cuando ustedes dicen que bajan los impuestos y que la izquierda es bienvenida a bajar los impuestos, nosotros hablamos de subir los ingresos. Bajar los impuestos, hay que preguntarse a quién se le bajan los impuestos, porque no se puede dar café para todos. Nosotros defendemos que Málaga tiene una presión fiscal injusta, y nosotros lo que hicimos una propuesta el año pasado, y la volveremos a hacer ahora, para tener una fiscalidad justa y progresiva en la ciudad, que obligue a pagar más al que más tiene. Y en el caso de Málaga, la presión fiscal que tiene es totalmente injusta, y le digo más, es la más injusta de todo el país, porque los impuestos directos, que son los que grava el patrimonio y la riqueza de uno personal, son muy pequeños en comparación con las tasas que pagamos todos y todos por el uso de los servicios públicos y por el uso de la ciudad. Por tanto, nuestra presión fiscal, la que tiene esta ciudad, apúntese esto, es la más injusta de toda España, y ustedes como ciudadanos apoyan unas ordenanzas fiscales injustas. Y nosotros defendemos con propuestas una fiscalidad progresiva y justa. Luego le contesta, Juan. Sí, en ese sentido... Nosotros... Oye, que también pueden ustedes interpelar, que yo no lo... Siempre, claro, de esa manera, ¿no? Que el que está hablando lo permita, el juego, en ese sentido, nosotros además ya lo manifesté, nosotros no decimos, como dice el señor Casá, queremos quitar todos los impuestos, ¿no? Porque sin impuestos no tendría una educación pública, una sanidad pública y unos servicios sociales públicos, eso sí, progresivos. Que pague más quien más tenga. El impuesto de sucesiones de la Junta de Andalucía es que establece que tú tienes que tener un patrimonio por cada heredero de 250.000 euros. Entonces, eso no es la realidad de la mayoría, inmensa mayoría de los andaluces y andaluzas. O sea, estábamos hablando ahora de la plusvalía en Málaga, que es cuando tú heredas una vivienda, lo que pagas cuando heredas tu vivienda habitual o recibes una herencia. Esa no es la circunstancia de una mínima parte de la población andaluza o malagueña. Estamos hablando de unos impuestos justos, que pague más quien más tenga, unos impuestos progresivos, y por supuesto que una persona que hereda la vivienda donde vive habitualmente tiene serios escollos para dejar de pagar ese impuesto. Cuando vive allí no tiene ningún escollo ninguno. No mintamos. ¿Desde cuándo? Desde la bonificación del 95%. Si tú demuestras que vives en tu casa, si tú demuestras que vives en tu casa, no pagas. No vive en una casa que no mintamos. O sea, que me parece bien. Si hay suficientes casos que poner, no hace falta que mintamos. Si hay muchos casos, como el de esta señora que se lleva a vivir a su madre a su casa. ¿Desde qué año todas las personas que heredan su vivienda habitual? Desde que pusimos la bonificación del 95%. Por lo tanto, si usted demuestra que vive en la vivienda, no paga nada. El problema es cuando usted ya no vive la vivienda, o lo que pasa. Pero cuando la tienes una vivienda, como estábamos hablando antes, carretera de Cádiz, en el barrio de la Luz, o en La Palmilla, o donde quiera, verás tú, cualquier barrio de Málaga, que no estás incrementando tu valor patrimonial de una forma onerosa, o sea que no estás especulando a lo mejor con la casa que tus padres han trabajado toda su vida para tener. Entonces ahí está más que justificado, y no puedes decir como nosotros, como en Andalucía, ustedes se han visto obligados, que por otra parte nosotros decimos que han bajado un impuesto que tampoco afectaba a la mayoría de los andaluces y andaluzas. Ojalá todos los que heredan en Andalucía fuese por un impuesto superior a 250.000 euros, ojalá, entonces no tendríamos problemas, seríamos todos millonarios y millonarias. Estamos hablando de vivienda humilde, y estamos hablando de eximir de ese impuesto o rebajarlo, y ahí estamos de acuerdo. Juan, te ha subido 50 a 1 millón, venga. Vamos por partes, porque aquí se sueltan cifras que no son ciertas. Lo primero que quiero aprovechar, que está el señor Cortés aquí, aproveche que usted. Le ha quedado de todo lo que ha dicho, que es gracias al acuerdo de Ciudadanos con el Partido Popular, por eso bonificamos el 95% las herencias paternofiliales de primera vivienda. ¿Ve usted cómo Málaga no está parada desde que ustedes gobiernan en minoría? Yo creo que le dimos un pequeño empujoncito para bajar impuestos. En cuanto a Rosa, mire, cuando llegó Ciudadanos al Parlamento andaluz, estaban exentos hasta 100.000 euros. Luego, el siguiente año, hasta 250.000.
y este año hasta 1 millón de euros. Sé que usted sabe que el año pasado, con el umbral, digamos, en 250.000 euros, se recaudó 400 millones de euros por este tema, por las herencias. Por lo tanto, usted dice, como que no es tanta cantidad, hemos subido el umbral. Déjeme terminar, Paco, que Sí, pero si no le estoy diciendo nada, por favor, me está usted mirando y a usted no le estoy diciendo nada. Venga, continúe usted, por favor. Y lo último para... Sí, lo utilice el tiempo que le haga falta. Para Juanjo. Juanjo, yo entiendo que usted tire de brocha gorda y diga que Málaga, impuestos injustos. Mire, tenemos el IBI más barato y más bajo de toda Andalucía. No es cierto. No solo eso, ¿sabe quién tiene el IBI más barato? Y disculpe que le interrumpa. ¿Sabe quién tiene el IBI más barato? Y le hago una pregunta para que usted se lo diga a los vecinos y a las vecinas. Lo último, ¿Sabes cuánto paga aquí de IBI un hotel que valga 26 millones de euros de valor catastral? Lo mismo que un piso en carretera de Cádiz. Esas son las ordenanzas fiscales que ustedes han votado y ese es el IBI regresivo que usted vota. Ese es el problema que tiene Ciudadanos. No tenemos tasas de basura. Ese es el problema de Ciudadanos. Y dentro de las medidas... no tener tasa de basura, Juan. No tenemos tasas de basura metida en el IBI, pero no solo eso. Y también por impuestos sino de basura. una cosita más, déjeme terminar. Yo le dejo Lo que hemos terminar, hecho pero con no esas ordenanzas no es mentir, es la realidad. Porque sabe usted que hemos bonificado mucho cuando se genera o se inicia una actividad empresarial. Yo sé que ustedes nada más que levanten... Es que hay gente que construye hoteles de 20 millones de euros. Vamos a dejarlo decir algo. Vamos a dejarle un poco y ahora... Venga, vamos, venga. Ya siga usted. No, siga usted con su tiempo. Nada más, que es que se están diciendo datos que son erróneos. Bueno, pues diga usted su versión de los hechos. He comentado, tenemos el IBI más bajo de toda Andalucía. Y aquí no se paga un impuesto a la basura cuando yo le puedo decir muchísimos sitios donde se paga. Dicho esto, que yo no soy el aliado del equipo de gobierno en este tema, sigamos trabajando para seguir bajando impuestos. Pero cuando usted dice sigue trabajando es seguir convenciendo al equipo de gobierno. Correcto. Y sobre todo una cosa fantástica que es un tema de convencer. Mario. Mario, nosotros nos convencer. Usted sabe que es un tema de cuadrar. Usted sabe que cuando Ciudadanos negocia con el equipo de gobierno, cuadramos, ¿sí o no? Sí, correcto. Dicho esto, que seguir trabajando. Se sienten los dos en una mesa y usted le convencen a ellos o ellos a ustedes. Vamos mirando el presupuesto, por supuesto, porque negociamos muchas partidas, no solo eso. Genial. Sino voy un poquito más allá, incluso nos sentamos y después de negociar firmamos un acuerdo. Porque aquí pedir, pero luego no mojarse y llegar a acuerdos, eso es lo fácil. Y esa es la demagogia. Usted cuando busca algo, cuando lo consigue y negocia, hay que firmar y estar en la foto al lado del equipo de gobierno, apoyando unas ordenanzas que, insisto, no son las ordenanzas que a nosotros nos gustan. Hasta donde le dejaron llegar. Hasta donde nos dejan llegar, que no es poco, Paco, que no es poco. Rosa. Bueno, pues ciertamente demagogia ninguna. Necesitamos impuestos si queremos servicios públicos, por tanto son necesarios, pero unos impuestos justos, con sentido común, pensando siempre en los colectivos más desfavorecidos, en rentas, en valores catastrales, pues acorde a los impuestos que se vayan a pagar. Y hablaban del 95% de bonificación que tiene el impuesto en el caso en el que se viva ya en esa casa. Pero bueno, es que en la mayoría de las ocasiones los hijos, cuando mueren los padres, no viven en la casa. Y es ahí donde se producen situaciones sangrantes en personas que están de alquiler y se ven obligadas a pagar una plusvalía, como hemos visto, y el mismo Mario Cortés ha admitido que hay muchísimos casos a la que no pueden que hay que revisar. hacer frente, por supuesto. Venga, Mario, pues perdón, ¿ha concluido, Rosa? Sí. Mario, casos hay que revisar, pero vuelvo a deciros, el que tiene una vivienda o el que vive en una vivienda y hereda una casa, esa casa está vacía a priori. O la alquila o la vende. Ahí la bonificación es más discutible ya. Pero digo una cosa, o te vas a vivir a ella. O te vas a vivir ahí. Entonces pagas el 95% de bonificación. No estabas viviendo antes. Entonces, vayamos a los casos en los que la norma no llega, que es el caso que dice esa señora, oye, ha muerto mi padre y mi madre se viene a vivir con nosotros. Eso es un caso. Y otro es, oye, hereda una casa y ahora no sé qué hacer con la casa y encima el ayuntamiento me pide dinero. Pues mire usted, o la pone en alquiler o la vende. Pero impuestos tendrá que pagar porque usted ahora mismo tiene una vivienda que no tenía antes. Eso está claro. Ahora, que sean más progresivos o menos en función del valor de la vivienda, ahí estamos de acuerdo. El tema, Juan, que es importante. Lo de cuadrar. Lo de cuadrar. Nosotros en el programa electoral, que hay bueno leérselo de vez en cuando, llevamos bajadas de impuestos para favorecer la actividad económica. Quiere decir, apoyemos al tío que arriesga su dinero para montar una empresa.
apoyemos a aquella persona que crea puestos de trabajo. En Málaga lo apoyáis bien. Eso es lo que tenemos y en eso estamos trabajando. Que nos gustaría bajar aún más los impuestos, lo hacemos con el IBI, bien lo ha dicho Juan, más barato de toda Andalucía, porque aquí no se cobra la tasa de basura, que es que se juega mucho con eso. Es que el IBI de no son de más barato, sí, pero luego te clavan la basura por otro lado. Bajo, no sumando los dos, somos los más baratos con diferencia. Cierto. Ahora bien, vamos a hacer un debate ¿por qué no podemos bajar todo y dejarlo todo en la nada? Por una sencilla razón, porque como bien decimos, los servicios públicos hay que seguir manteniéndolos. Entonces, el cuadrar las cuentas, el gobernar, que se tiene un problema, tenemos que ver, si bajamos un punto aquí, ¿cuánto dejamos de ingresar? Vale, esto que dejamos de ingresar, ¿podemos asumirlo? Sí, no. Sí, porque preveemos que va a subir la actividad económica, entonces vamos a recuperarlo. Eso es gobernar. Y cuando nos sentamos con ciudadanos, y la verdad que sí tengo que aplaudir que se hace lealmente, en el sentido de que ponemos a negociar, y cuando llegamos a un acuerdo, van y votan a favor, que es un tema muy interesante, y parece evidente, pero sin embargo mis compañeros de la izquierda, cuando llegamos a un acuerdo, luego van y votan en contra. O sea, negociamos, aceptamos propuestas que nos hacen en presupuesto, aceptamos propuestas de modificaciones presupuestarias, y cuando llega la hora del pleno, yo... Entonces eso es lo que dice Juan, y lo entiendo. Si tú te sientas a negociar, y parte de lo que tú estás pidiendo... Si usted me está diciendo, perdone, Mario, perdona, se me está diciendo que ustedes se sientan con ellos, en un lugar, pactan algo, y luego llega la hora de salir a la plaza de toros, y no dejan solo. No es cierto, No es cierto. Porque siempre tienen la excusa de... Bueno, por eso venga. Siempre tienen la excusa de... Con tanta vehemencia siempre tienen la excusa de... Como no me han dado todo, entonces voto en contra. Vale, venga. Juanjo, un momento. Perfectamente, Mario, entendemos perfectamente la democracia. Y entendemos perfectamente que hay que negociar y que hay que llegar a consenso. En una negociación se llevará parte de lo que ustedes digan y parte de lo que nosotros digamos. El caso, cuando se sienta uno a negociar con ustedes, el caso de las ordenanzas fiscales, es que en principio pedimos datos, como el portavoz de su grupo y también responsable de Economía nos pide datos, que no tenemos datos de las liquidaciones de todos los impuestos fiscales, de todas las ordenanzas fiscales de Málaga. Y eso es un problema a la hora de proponer. Yo no sé cómo propone Ciudadanos si no tiene datos de las liquidaciones. Es decir, que cuando se reúnen en esa mesa no salen convencidos, ¿no? No es que no salgamos convencidos, es que salimos sin información, sin transparencia y con unas propuestas que lanzamos que no son contestadas. Por tanto, ahí no pactamos nada y después votamos lo contrario. Es que no se llega a un acuerdo, es que no se llega a unos mínimos y, por tanto, no votamos a favor. Además, cuando tú le ofreces o le das los presupuestos al resto de grupos de la oposición, cuando ya lo tienen pactado con Ciudadanos, no los conocemos previamente y a veces pues tenemos prácticamente 3 o 4 días, menos de una semana, para mirar una pregunta y corto rápidamente. ¿El equipo de gobierno acepta propuestas de Podemos, de Málaga para la Gente y del PSOE constantemente los presupuestos, sí o no? Conteste, Remé. ¿Sí aceptamos o no aceptamos propuestas constantemente en presupuestos, modificaciones? ¿Lo aceptamos o no? Pues sí. Una la aceptan y otra reconozca no. La última modificación. No. Efectivamente, y sin embargo, luego a la hora de la votación siempre es en contra. Y le voy a decir por qué. Porque no quiere evidencia que lo estamos haciendo correctamente. Porque si no es un ruido. ¿Ha votado o se ha abstenido o ha votado favorablemente? Perdón. Hay propuestas, modificaciones de crédito donde se han cogido propuestas y hemos votado favorablemente, o en su caso no hemos abstenido. Algo ha habido, claro que sí, alguna habrá habido, y habrá habido, por supuesto que sí. Bien. Hombre, claro, el año pasado en la de Estrizán hubo una rueda de prensa. ¿Dónde aquí el sinsentido? Que perdemos meses y meses negociando unos presupuestos para que luego el día de las votaciones ustedes voten en contra. Entonces la pregunta es, ¿entonces para qué nos sentamos a negociar? Porque si siempre votan en contra. Vamos a ver, porque ustedes dan una rueda de prensa con Ciudadanos diciendo que ya tienen los presupuestos y la oposición no los conocemos. Es que es así, que es así. Juan, venga, que me quiero cambiar de tema. Es que me parece muy interesante. Sí, a mí también, por eso lo he prolongado, Juan. Pero venga. Mire, Paco. Mire, yo le oigo. Nosotros cuando llegamos con propuestas al equipo de gobierno, pues la última vez que nos sentamos a negociar íbamos con 250 y se quedaron en 73. Ese argumento que dicen los compañeros de la izquierda no es cierto. Sí, que la felicidad a mí no completa me dan no existe. todo. Negociar es ceder por las dos partes. Que la felicidad completa no existe. Rosa, algo más sobre esto porque quiero cambiar de asunto. Y como no ha dicho nada, se queda aquí. Bien, cambiamos de asunto. No descarto, por supuesto, porque nos quedan muchas legislaturas. Porque al fin y al cabo lo que han visto ustedes en estos últimos 5 minutos es el día a día del ayuntamiento. Sí, porque hemos hablado de las plusvalías, pero al final hemos desencadenado en el día a día del ayuntamiento, ¿no? Es decir, en el clima que hay. El Partido Popular sabe que si se asegura
el apoyo de Ciudadanos, pues saca los temas adelante. Entonces, las negociaciones con las otras formaciones, pues quizás tengan otro matiz. En cualquier caso, es una partida de ajedrez que cualquier formación tiene que hacer un movimiento lo más lícito que lo crea oportuno. Cambiamos de tema. Les leo un titular. Málaga Capital no permitirá abrir nuevos bares en el centro y teatinos. El ayuntamiento establecerá una moratoria de 1 año durante la cual no podrán abrirse nuevos negocios de hostelería en un centenar de calles del centro y teatinos. En eso me he repetido. Hemos salido a la calle. Por supuesto que estas encuestas no son científicas. Tendríamos que hacer un estudio, pues imagínense. Pero sí, echamos a la calle, las vemos, las miramos y bueno, pues un testimonio que al menos algo nos aporta. Eso es lo que nos contaron. Pues a ver, creo que para las empresas veteranas y eso les va a venir bien porque no van a tener más competencia. Sin embargo, creo que puede haber un aumento del paro de gente joven. Yo todo lo que sea destruir una empresa, para mí que no lo busque. Hay que buscar empresas. Que la gente esté invertido, que no haya tanto paro. Estamos haciendo las cosas al revés. En mi pueblo había uno que decía, estamos quedando más mala gente que lo que se quería más un puesto. Muchos vecinos se quejan por la masificación y los ruidos de los bares. El vecino se queja por meando de un perro. Si lo cumple, sí. Si no lo cumple, no, claro. Por supuesto, sobran bares, sobra ocupación de mesas, sobran muchas cosas que están dañando el centro. Entonces lo que hay que hacer es eliminar parte de lo que hay y además no abrir ninguno nuevo, claro. O sea, donde hay 2 filas de mesas, una y cosas así, que se pueda andar en condiciones, que si hay alguna emergencia se pueda acudir, que ahora mismo cuando la cosa está bien cargada no hay forma de entrar con una ambulancia, por ejemplo. Yo, mientras sea demócrata y haya sido cogida de mutuo acuerdo con todas las partes, pues me parece bien, pero eso, siempre que no sea una imposición, ¿vale? Pues habría que escuchar también por qué, hasta qué punto ha llegado a masificarse. Es que no lo sé, porque tampoco lo vivo, no vivo en el centro, entonces, pero escuchar a las dos partes siempre es bueno para tomar una medida. Pues la medida lo veo yo perfectamente y correcta, ¿no? Porque justamente, vamos a ver, si hay una cantidad de permisos y bares, vamos a dejarlo así, no vamos a abrir más bares. Porque cada tienda se está quedando el centro sin tienda de ropa, de calzado, nada más que bares. Muy bien, yo de momento veo ahora que, bueno, lo que hay, que más permiso no, por lo menos hasta ahora, que se queda un local vacío, bueno, pues vamos a abrirlo, pero ya está, de momento no. Bueno, Juan José Espinosa, Podemos Málaga. Bueno, yo creo que hay que abrir el debate, no solo centrarnos realmente en el debate de la moratoria a bares y... Es un año, ¿eh? Claro. Primero que es un año, segundo que se hace por saturación... Prorrogable. Claro, que se hace... en un principio. Si no me equivoco, por saturación acústica. Sobre todo yo creo que es un debate que no nos podemos caer porque nos quedaríamos en un tema muy parcial. Es decir, hay que abrirlo más a un debate de masificación del centro y de refortalecer el uso residencial que tiene el centro. No olvidemos el abandono de los vecinos, de 12.000 vecinos a 5.000 casi, y el incremento de los bares de forma brutal, el 84%, pasa creo que recordar, crea en empleo. 4 años. Es que la pescadilla que... Evidentemente crea empleo y por eso hay que ponerlo alto a la mesa. Primero, ver con buenos ojos la moratoria, estar de acuerdo con la moratoria y tender a diversificar los grandes eventos de la ciudad, las actividades culturales, las actividades económicas al resto de distritos de la ciudad. Abrir y no convertir el centro en un parque temático masificado. Porque esto va en detrimento también del turismo. No sé cuándo ustedes van a visitar otras ciudades de otros países, pero cuando tú vas a un centro masificado, normalmente no te gusta a ti como visitante de la ciudad. Imagínese a los residentes que tienen que habitar el centro. Por tanto, defender una ciudad más amable, más habitable, donde pueden conjugar perfectamente las actividades culturales, sociales y económicas. Entonces, ¿la moratoria sí o no, Juan? Moratoria sí. Reme. Sí, nosotros moratoria sí. Con un debate más amplio. Sí, claro, pero bueno, le he sacado eso. Moratoria sí, ya lo hemos defendido muchas veces, hemos llevado mociones al pleno del ayuntamiento, donde incluso hemos llevado a vecinos del centro que decían que se sentían ya como una especie rara en vía de extinción, que cuando iban paseando los turistas decían, mira, un malagueño autóctono ahí, sobre todo con el tema de los pisos turísticos, de apartamentos turísticos y sobre todo la excesiva ocupación de la vía pública. No puedes andar por las calles del centro, no puedes disfrutar de estas calles. Empleo
empleo, claro que sí, que se genere empleo estable y de calidad, que no sea el monocultivo de la hostelería y de los bares. Hay tiendas de ropa en Calle Lario, pero también hemos estado viendo todos estos años con tristeza cómo comercios típicos de Málaga han ido desapareciendo por imposibilidades de los comerciantes de poder mantenerlos en pie, sitios emblemáticos como Candilejas, que tuvimos que pelear mucho para que se mantuviera abierto. O sea que a favor de la moratoria. Sí, empleo estable y de calidad. Todo no se va a poder tener, pero sí, bueno. Se puede tener, sí se puede tener. Bien. Hombre, claro, si tú tienes unos beneficios con la hostelería y das un empleo estable, de calidad a los trabajadores, estás generando también expectativas y estás generando riqueza también. Es dinero que está en la calle. Juan. Entiendo que es una representante de Izquierda Unida, yo soy de Ciudadanos, totalmente opuesto a lo que dice. Lo primero que tenemos que tener son ordenanzas. Es que hace 2 años que estamos esperando las ordenanzas. De acuerdo. Es decir, que no tenemos reglado eso. 2, hay que cumplir las ordenanzas. Si hay 2 filas y está establecido que tengamos una de sillas, pues lo que tenemos que hacer es que se cumpla. Y yo estoy totalmente en contra de un intervencionismo a decirle a una señora, a un señor que tiene un local, ¿cuál es el negocio que tiene que poner? Hasta ahí podíamos llegar. Así que no es a favor de la moratoria. Oiga, sino aplicar la ordenanza. Yo le voy a llevar a una reflexión a usted o a los telespectadores. Yo tengo un local en el centro. Pero si no estoy diciendo. Y a mí, le digo al que me quiera escuchar. Bien. Y tiene un local y quiere poner un bar y resulta que no lo puede poner. O sea, me deja perplejo, quiero decir, cada uno pondrá, mientras cumpla la ley, pondrá el negocio que mejor estime, que más rendimientos le den. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener son las ordenanzas aprobadas, estudiadas y luego cumplirlas. ¿Y cómo se cumplen las ordenanzas? Sancionando. Sí. Sancionando. Poco más puedo decir. Como dice el otro, ordenanzas y la ley o se cumple o se cambia, ¿no? Correcto. Rosa. Bueno, un tema el de la a veces saturación de bares y la contaminación acústica del que ya reiteradamente se ha venido hablando en nuestra ciudad. Y es un tema de bastante calado que yo creo que, como en la mayoría de los casos, lo que requiere es sentarse y negociar, porque está claro que hay que entender al sector empresarial. El desempleo es un problema muy importante en nuestra ciudad y, lógicamente, tenemos que seguir desarrollando puestos de trabajo, pero también tenemos vecinos y vecinas que, bueno, como tú bien estás comentando ahora, es que hay que encajar el descanso de los vecinos y que sea una ciudad amable por la que se pueda pasear. La verdad es que es un problema en toda la Costa del Sol, conjugar el que se viene a divertir y el que se viene a descansar. Mario, y ya cierra usted además de hacer sanciones. ¿Usted el concejal de seguridad? De seguridad también, sí. Pues se lo he puesto en el pie. No, pero vamos, lo que hay que explicar esto qué es. Esto es que hemos hecho una medición de ruido en esas zonas y los niveles de ruido están por encima de los permitidos. Esa es la primera premisa. Entonces, segundo, como equipo de gobierno hay que tomar una decisión. No podemos decir, vale, los ruidos están por encima de lo permitido, dejémoslo así. No vale, esto de sentarse está muy bien, pero que el problema es cuando uno gobierna tiene que decidir. Cuando uno gobierna puede decir, sentaros y arreglarlo, pero cuando uno gobierna tiene que... Hay que hacerlo. ¿Qué se ha decidido? Parar el número de licencias de bares y restaurantes en el centro, porque son los negocios ruidosos, ¿de acuerdo? Que no significa que paremos el resto de establecimientos y el resto de tiendas. Al contrario, lo que pretendemos es diversificar la oferta. Cada vez que se queda un local vacío, que antes era una tienda, 2 días van ustedes después y hay un restaurante. Se queda una inmobiliaria vacía, 2 días después hay un restaurante. Se queda una peluquería vacía, 2 días después hay un restaurante. Y eso, cualquiera que se dé un paseo por el centro recordará, oye, esto antes era una peluquería, esto era antes. Y eso es lo que tenemos que corregir. Y desgraciadamente, yo no soy intervencionista, pero cuando las cosas se van de madre, hay que corregirlas. ¿Cómo se corrige? Pues de esta manera. Oiga, que cierra un establecimiento o que un establecimiento intenta cambiar de dueño para evitar la especulación. Mire usted, no puede hacerlo. Si cierra, lo único que puede montar en este local es un negocio no ruidoso. Un supermercado, que de ahí que falta supermercado, una guardería, que faltan guarderías, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso que estamos haciendo, de alguna forma indirecta, potenciando que ese inversor o que ese empresario que quiere montar un bar se vaya a otra zona de Málaga, no que no lo monte, y que generemos un nuevo foco de ocio en otra zona de Málaga. Eso es lo que estamos haciendo. Ni vamos contra el empleo, ni contra la hostelería, es intentar conjugar todos esos problemas en una solución. Y yo creo que una solución bastante imaginativa.
no impedimos que se desarrolle el local y no le obligamos a que cierre, simplemente lo que decimos es, ruido no, monte una tienda, no pasa nada, o monte una clínica, o monte una guardería, pero no monte un bar de copa o un restaurante como única ofrecación para el centro histórico. Bien, en cualquier caso, eso es lo que la medida que se ha adoptado, y yo no descarto que esto, bueno, pues tenga un recorrido en cuanto informativamente, bueno, porque vemos que quizás aquí están de acuerdo, pero Juan, pues discrepa No, soy un yo poco. el que me he quedado solo. Se ha quedado solo. Y Bueno, además bien, voy a bien. grabar Ahí seguramente la intervención de Mario para la posteridad. Dice Hay- que no es intervencionismo, hay algo intervencionista, pero quiere decirle a un señor que tiene un local o una señora qué negocio tiene que tener. Y a lo mejor la rentabilidad, veremos la rentabilidad de una guardería con un restaurante en el centro. Es que me deja Pues perplejo. simplemente Mario. el mercado se ajustará y bajarán los precios tan desorbitados que se están cobrando en el Pero es que centro. además Así de se simple. van a matar la gallina de los huevos de oro, que es la Efectivamente. hostelería, y no pueden, porque es que no hay ya físicamente más Pero espacio. ¿cuál es la Mire, si hay bares, es porque hay clientes que utilizan esos bares. Claro, porque si no pero cierran, por lo entonces tanto... estamos hablando de modelo de ciudad, y yo por primera vez en la vida ¿Coincide? suscribo de Vamos la a grabar A este la Z momento. todas ¿Ves? las Ya está palabras grabado. de ¿Ves? Mario Cortés. Pero tampoco votaste a favor. Bueno, es que no se ha votado. señores, Esto es preocupante, Mario. Claro, totalmente de acuerdo, Bien. porque hay vecinos en el centro que necesitan comprar, que necesitan llevar a los niños y las niñas a la guardería, perfectamente. Bueno. Y luego demos vida a los barrios, pongamos bares, zonas de hostelería, ese Soho, vamos a darle vida, Bien. o sea que vamos Que a llega- diversificar un poco. Que llegamos al final. Este tema no descarto que se vuelva a tratar, bueno, como todos, ¿verdad? Porque aquí en Málaga los temas son muy recurrentes y son interminables, y bueno, pues los que contamos cosas tenemos que seguir hablando de ellas. Juan José Espinosa, Podemos, muchísimas gracias. Un placer. Hasta dentro de cierto tiempo le volvemos a molestar. Cuando otra usted vez, quiera, ¿de encantado acuerdo? de estar aquí. Millón de gracias. Remedio Ramos Izquierdo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Un cuando placer nos por- llamen, aquí estaremos. Gracias. Rosa María del Mar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y hasta, bueno, hasta otra oportunidad. Mario Cortés. Gracias. Pues, encantado que nos deis la oportunidad de explicar las cosas, porque tal como lo cuentan mis compañeros, como Bueno, veis, no me hablo usted de totalmente Mario, hombre, que distinto. nos estamos despidiendo. Mario Cortés. Juan Casas, me alegro mucho de volver. Bueno, igual que a todos, me alegro mucho de volver. Muchísimas ¿Eh? gracias, Paco, Ya un saben placer. que cada mes y medio tenemos una cita con los municipios de aquí de la Casona del Parque para tratar temas de Málaga capital. La semana que viene nos iremos a nivel provincial y los temas seguro que lo brinda la actualidad. Buenas noches, gracias.